Espejo Urbano. Bien, hoy estamos conversando con Arturo Barrantes. Él es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha desarrollado, junto con su colega Álvaro Díez, una calculadora para responder a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes serán los primeros en el turno de vacunación y cuándo es que a cada uno de nosotros se nos ofrecerá la posibilidad de vacunarnos? Él está conectado con nosotros desde Perú. Estás al aire ya, Arturo. Bienvenido a La Lupa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Permítame ponerme los audífonos. Claro que sí, te escuchan Te desde, escucho un desde poco bajo. la... ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? No, te perdí. Ahí estamos. Te escucho súper bajo. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Ya. Ahora sí, ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la pregunta sobre la necesidad, ¿no? ¿De dónde surge empezar a generar estas calculadoras y qué son estas calculadoras? Nosotros lo hablamos previamente esta mañana, pero cuéntale a nuestra audiencia en qué consiste esto que ustedes desarrollan desde Omni Calculator. Claro que sí. Tú me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. La necesidad de OmniCalculator, el proyecto en sí, es brindar soluciones a las personas, respuestas a problemas cotidianos que pueden involucrar cálculos. Y así las personas puedan tomar decisiones más racionales. Como te comentaba en el audio, hay muchas de las decisiones que tomamos, quizá por emoción o porque algo nos han comentado, y no necesariamente está basado en ciencia o en algún fundamento. Y esa es la motivación principal de las calculadoras en sí. Tú me dabas algunos ejemplos y decías que normalmente tomamos decisiones, por ejemplo, con respecto a este COVID, de qué tipo de mascarilla usar o qué remedio o no tomar, porque escuchamos de los otros, pero no, y son decisiones un poco más emocionales y no necesariamente están justificadas con un fundamento científico. Entonces, coméntame un poquito más. Claro. Tenemos una calculadora, por ejemplo, que indica la transmisibilidad del virus considerando qué tipo de mascarilla usamos. Si usamos una mascarilla de algodón, si usamos las mascarillas quirúrgicas o las que tienen filtro KN95, 90, y lo compara inclusive a cuando no utilizas la mascarilla. Entonces, y con esta calculadora tú puedes ver cuánto se expandiría el contagio comparando cada uno de los diferentes tipos de protección y si no lo utilizaras, ¿no? Entonces, esta calculadora surgió en respuesta a que vimos que en Facebook, en WhatsApp, muchas personas estaban diciendo que la mascarilla es una herramienta de control del gobierno o temas realmente que no tienen ningún fundamento, ¿no? Que la mascarilla te quita el oxígeno, o te daña el cerebro, un montón de cosas que realmente no tienen fundamento científico. Lo consultamos con los doctores que tenemos en el equipo y realmente no hay ningún fundamento para eso. Entonces, nos juntamos entre todos y utilizamos pues diferentes conceptos, ¿no? Como yo te comentaba, de física, de la mecánica de fluidos y de medicina, para poder elaborar una calculadora que muestre cuánto uno puede contagiar utilizando mascarilla y cuánto no. Y tú te das cuenta que efectivamente hay una gran diferencia en la tasa de contagio. Y eso como respuesta a los diferentes comentarios que se hacen de usar o no la mascarilla. Claro. En este caso, la calculadora que tú nos estás presentando hoy es una calculadora de turno de vacunación. Ahora, Correcto. ¿cómo funciona esto? Perfecto. Tenemos en pantalla la calculadora. Sí. A la izquierda puedes ver que puedes ingresar tu edad. En mi caso, podríamos poner 29 años. Primero cuéntanos Y cuál es el concepto de esta calculadora, ¿no? Porque creo que esta parte claro, faltó. claro que sí. El concepto en sí o la calculadora se basa en el plan de gobierno, el plan de vacunación nacional del gobierno, en el cual prioriza una fase piloto para trabajadores de salud y para personas que están en centros geriátricos y los trabajadores de los centros geriátricos también.
Luego el plan menciona una fase uno en donde se van a vacunar también a demás personal de salud, recolectores de basura o de desechos, mejor dicho, bomberos, policías, entre otros. Y el plan incluye que la fase 2 y 3 es para las personas de 18 a más, en edad, 18 años a más, que no estén en las fases anteriores, obviamente, y que se van a ir vacunando según la disponibilidad de la vacuna, ¿no? Entonces, según información disponible en las páginas del Ministerio de Salud, se obtiene ahí un estimado de las personas por cada fase. Entonces, por ejemplo, para la fase cero se tiene 43.000 personas. Para la fase uno se tiene aproximadamente 1.000.000. Entonces, la calculadora lo que hace es tomar el ratio actual, también considera el ratio del gobierno, la velocidad de vacunación, y considerando las personas que se tienen en la lista, básicamente se define una prioridad según las condiciones que tú vas agregando. Ok. Entonces, si tú agregas, por ejemplo, tu edad y pones que eres más de 60 años, la calculadora te indica un resultado personalizado según tu edad. Si tú indicas que eres trabajador de primera línea frente al COVID-19, te va a indicar otro resultado porque es otra prioridad. La calculadora tiene un código detrás que elige esas prioridades en base a la información que tú le brindes. Muy bien. Es decir, yo tengo que ir agregando todos estos datos, un poco leyendo la calculadora que tengo al frente, que es omnicalculator.com. Y bueno, ahí me imagino en el buscador ponemos calculadora de turno de vacunación para Ecuador. Correcto. Y me hacen ciertas preguntas, por ejemplo, mi edad, y luego me preguntan, ¿eres personal de salud? ¿Trabajas en el ámbito de la salud, incluyendo administrativos, investigadores y trabajadores de farmacia? ¿Sí o no? ¿Trabajas o vives en un centro geriátrico? Las variables son sí o no. ¿Eres personal policía, militar o bombero? ¿Tienes alguna comorbilidad? No. ¿Eres profesor? Sí o no. ¿Padeces de inmunodepresión, falta de coagulación o alergias? Sí o no. ¿Eres recolector de desechos? ¿Has padecido COVID-19 o estás embarazada? Cuando se responden a todas estas preguntas, ¿qué sucede? Te indica un resultado al final un poco más abajo. ¿Podrías probar, por ejemplo, colocar tu edad o la mía, 29 años, Ya como te la puse comentaba? aquí. Acabo de poner 38 y a todo no. Ya, perfecto. Entonces, ahora le das hacia abajo y te va a indicar un resultado. Donde dice tasa de vacunación. Mm, al Ah, no. final, Entonces los resultados en la lista de vacunación dicen, basándonos en tu perfil, ese. exact- Ok, exactamente. basándonos en tu perfil y una tasa de aceptación de la vacuna del 72%, tienes entre 1.332.217 y 10.120.817 personas delante de ti para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Ecuador. Teniendo en cuenta el calendario de vacunación, deberías recibir tu primera dosis de la vacuna entre el 15 de mayo del 2021 y el 19 de enero del 2023. Correcto. Deberías recibir tu segunda dosis aproximadamente el 21 días después. Ujú. Wow. Ok, entonces esta es mi proyección de vacunación. Según la tasa del gobierno, según la proyección del gobierno de vacunar a 9 millones de personas este año. La calculadora, si vas un poco más arriba, por favor, Sí. puedes cambiar esa parte, no, más abajo te pasaste. Hay una parte donde indica tasa de vacunación, proyección de gobierno. A eso lo puedes cambiar, por ejemplo. Le Ah. pones valor actual Ujú. y ahí comienza el problema, porque de los reportes que hemos encontrado nosotros, se está vacunando a 3.000 personas por semana. Y considerando que hay millones de personas por vacunar, eso tomaría bastante tiempo, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo ustedes están dentro de la calculadora actualizando esa tasa Ujú, acorde a los cambios que hay ujú. del plan de vacunación por parte del Claro. gobierno? Nosotros estamos siguiendo los press release, las notas de prensa que emite el Ministerio de Salud en su página web. Y ahí se indicó, por ejemplo, que el 9 de febrero se habían vacunado a 6.000 ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces nosotros seguimos esta información
y vamos actualizando el ratio de vacunación, el que se está dando. Ok. Es por ello, quería agregar un dato importante aquí, que una de las razones de la calculadora es mostrar cuál es la rapidez de vacunación que se está dando y para cuándo estaríamos vacunados realmente. Porque muchas veces pensamos, ya, las vacunas están llegando acá a mi país y nosotros dejamos de cuidarnos. Pensamos, ya las vacunas ya están acá, yo ya puedo salir, ya puedo sacarme la mascarilla, ya no la necesito. Sin embargo, si tenemos la fuente de información que nos indica que están vacunando de una manera lenta, vamos a decir, entonces en realidad ahí podemos caer en cuenta de que todavía falta, ¿no?, tiempo para dejar este problema del COVID, ¿no?, del coronavirus. Claro, claro. ¿Esta calculadora está siendo aplicada para Ecuador y otros países? Correcto. Esta calculadora es para Ecuador. Hemos desarrollado calculadoras para Polonia, para Inglaterra, para Alemania también, para Argentina, para Chile, para México, para España, diferentes países en realidad, inclusive para Rusia e India también. Ya que somos un proyecto internacional, tenemos personas de diversos países y podemos escribir en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, ese es nuestro alcance ahora. Muy bien. Háblame un poco del proyecto de ustedes. ¿Qué otro tipo de desarrollos hacen y a qué se dedican y cómo se conforma el equipo de ustedes? Ujú. Tenemos personas de diversos países, de Polonia, por ejemplo, de los países que te mencioné. Hay personas hasta de Filipinas también. Y entre las 1.600 calculadoras libres o gratis que tenemos, hay calculadoras de química, de matemática, física, finanzas. Quizás las más interesantes para el público en general son las calculadoras de uso diario. Por ejemplo, tenemos calculadoras de cuánto te cuesta o cuánto te va a costar el consumo de electricidad, el consumo de agua, cuánto te debería costar el bañarte en una casa, por ejemplo, con 5 o 6 personas. Inclusive hasta tenemos una calculadora que a mucha gente le puede parecer interesante, que es para calcular cuántas botellas de alcohol, de vino, de champán, podrías necesitar en una boda, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy viendo aquí varias categorías. Si entro a omnicalculator.com, estoy viendo que hay 48 calculadoras para química, 71 de Ujú. construcción, 46 de conversión, 19 calculadoras de ecología, me imagino que en esa entraba la que nos mencionaste, 101 calculadoras de algo que se llama Everyday Life, ¿no? Como el día a día, actualidad. Exacto, También exacto. 244 calculadoras de finanzas. ¿Ahí qué sucede en esas calculadoras, por ejemplo, en las Eh, de por finanzas? ejem- por ejemplo, tenemos una calculadora para los inversionistas que invierten en acciones de las bolsas de valores y cómo calcular tus ganancias. Tenemos también calculadoras realizan el análisis de las empresas, por ejemplo, el porcentaje de crecimiento de las ganancias de las empresas, analizan el estado financiero de las empresas en relación a su deuda, comparando la deuda con sus ganancias. De hecho, en particular es mucho en lo que yo participo, que son las calculadoras de inversión. Y ese es un punto importante porque no nos enseñan eso en el colegio, no nos enseñan, yo diría, tampoco en la universidad, pero sin embargo la inversión debería ser accesible para todos, porque es una forma, un medio de que las personas puedan alcanzar una mejor calidad de vida. Entonces, parte de nuestra idea con las calculadoras de finanzas es acercar estos temas que probablemente son muy especializados a la mayoría de personas, sin que las personas tengan que ser economistas, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy viendo también que hay otras categorías como calculadoras de alimentos, de salud, de matemáticas, de físicas, de deportes, de estadísticas en general y otras que hay 100 calculadoras más. En este Ujú. caso, tú nos has presentado la calculadora que nos indica cuál sería el turno de vacunación para Ecuador. Esto lo que hace entonces es predecir cuánto tiempo tendremos que esperar para que llegue cada uno de nosotros nuestro turno de vacunación, ¿no? Inclusive indica cuándo es que vamos a recibir nuestra segunda dosis. Es una herramienta interesante. Te agradezco mucho, Arturo, por habernos introducido en esta herramienta. Me imagino que algunas personas estarán ya buscándola
para un poco moverse en ella. Y Jimmy, a ver si te animas a que hagamos cuando te va a llegar tu vacuna. En vivo, pilas. Pero tienes que decir tu edad, Jimmy. ¿Me dices tu edad? ¿La difundimos? Jimmy, si no, no puedo calcular tu edad. No puedo calcular cuándo te va a llevar la vacuna. 44. Vamos a ver, don Jimmy. 44 dice Jimmy que es. Bueno, Jimmy, te creo. ¿Eres personal de salud? No. ¿Trabajas y vives en un centro geriátrico? No, Jimmy. ¿Personal policía, militar o bombero? No. ¿Tienes alguna comorbilidad, Jimmy? ¿Comorbilidad? No. ¿Eres profesor? No. ¿Padeces de inmunodepresión, falta de coagulación o alergias? No. ¿No eres recolector de desechos? ¿Padeces de COVID? ¿Ya tuviste COVID? Tampoco, Jimmy. Bueno. Entonces, también en tu perfil estás igual que yo, Jimmy. Tu tasa de aceptación de la vacuna es de 72%. Estás entre 1.332.000 y 10.120.000 aproximadamente. Eso quiere decir... Comentarte. Dime. Sí, te quería interrumpir porque faltó explicar el tema de la tasa de aceptación de la vacuna. Vi que lo mencionaste ahorita y lo recordé. Perfecto. La tasa de aceptación de la vacuna es un dato que agregamos porque en muchos países hay muchas personas que no se quieren vacunar. Entonces, por ejemplo, en Perú, si no me equivoco, hasta hace unos meses la tasa de aceptación era de 35, 38%. Con eso no llegaríamos a la inmunidad de rebaño, como se le llama, y la enfermedad podría seguir continuando en la sociedad. Pero, por otro lado, si hay una tasa baja de aceptación, para las personas que sí se quieren vacunar, esa vacuna llegaría antes. Entonces, si tú aumentas, por ejemplo, esa tasa de aceptación, digamos que... Que aquí aparece el 72%. Ajá, sí. Si tú aumentas esa y le pones, por ejemplo, 90%, te va a salir probablemente que tus resultados se van a mover más hacia el futuro. Y sin embargo, si lo reduces, si algo pasa con las vacunas y la gente ya no se quiere vacunar, entonces... El tiempo se acorta. El tiempo se acorta, correcto. Así es. Bueno, Jimmy, en este sentido, entonces, teniendo en cuenta el calendario de vacunación, deberías recibir tu primera dosis entre el 4 de mayo. Aquí anoté algún dato mal. Algún dato mal anoté. Déjame hacer aquí. Nos están preguntando en las redes, ya vamos a decir. Entre el 15 de mayo del 2021 y el 19 de enero del 2023. Ahí tienes tu dato. Si ustedes quieren hacer el mismo cálculo que estamos haciendo con el ejercicio online que se realiza, tendrían que entrar a omnicalculator.com y en el buscador ponen calculadora de turno de vacunación para Ecuador. Esto es una herramienta desarrollada por Arturo Barrantes. Él es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien está conversando con nosotros. Te agradezco mucho, Arturo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Algún otro dato que quisieras agregar? Sí, me gustaría agregar el hecho de que para la fase 1 y fase 2 no está claramente especificado aún el tema de las prioridades. Por ejemplo, en otros países se ve que las comorbilidades, las personas que tienen asma, diabetes, presión alta, tienen mayor prioridad o menor prioridad según el país que, por ejemplo, los bomberos, por decirte así. Claro. Digamos que esta calculadora entrega los resultados acorde a las actualizaciones y a los datos específicos de cada país. De hecho, la pregunta que te hacía era esa, ¿no? Si esta semana hay algún tipo de cambio en las políticas con respecto a la vacunación, ¿ustedes harían esos cambios dentro de la calculadora para que haya un número lo más acertado posible, ¿no? Esa es la idea. De hecho, nos gustaría que cuando cuando se encuentre más información disponible y detallada del plan de vacunación, se pueda brindar unos datos más exactos. Muy bien, interesante. Gracias, Arturo, por compartirnos el desarrollo de esta calculadora. Creo que algunas personas seguramente van a ir a entrar y conocer un poquito más de esto. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.